Hace años, en un camino de tierra a las afueras de Marsella, un descendiente de argelinos pateó una piedra contra un muro. Con una extraña determinación, repitió el juego. Pensó que algún día la piedra sería el balón y el muro una portería. No tenía otra muestra de talento que el desesperado deseo de conseguirlo. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy Sofía González Rivas y estás viendo Juegos Floridos, espacio de reflexión lúdica sobre la actualidad del fútbol. Un deporte que tiene mucho en común con la literatura, aunque no lo parezca. Los dos viven del tiempo, construyen mundos con reglas propias, generan comunidades de creyentes y logran que algo imposible parezca inevitable. Y los dos mienten con elegancia. Hoy en Juegos Floridos vamos a hablar de la palabra y el balón, de cómo la literatura ha mirado al fútbol y de lo que ha visto que la cámara no alcanza a capturar. Pero antes, vamos con Juan Villoro y su sección El Jugador. Que se arme la red. Durante mucho tiempo hubo un gran prejuicio en la literatura respecto al fútbol. Se consideraba que era una actividad del populacho, indigna de las personas sublimes que se dedicaban a la poesía. Uno de los grandes poetas de nuestra lengua, el colombiano Álvaro Mutis, dijo: estadios, burdeles de la gloria. Le parecía que ahí se prostituía la emoción. Esta postura me parece perfectamente digna porque nadie está obligado a disfrutar el fútbol. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que la literatura ha sido bastante importante para entender el juego. Pensemos en el caso de Brasil. El estadio más célebre de ese país, Maracaná, lleva el nombre de un periodista, Mário Filho, que contribuyó a entender el juego. Su hermano, Nelson Rodríguez, que llevaba otro apellido, pero que eran hermanos, hijos del mismo padre, la misma madre, escribió algunas de las mejores crónicas de fútbol y fue quien bautizó a Pelé como el rey y a Didi como el príncipe. Estas crónicas fueron tan exitosas que, de acuerdo con el novelista Sergio Rodríguez, autor de la novela El Regate, la gente admiró tanto lo que se decía de los futbolistas que a los propios futbolistas no les quedó más remedio que jugar como decían los cronistas, es decir, primero vinieron los evangelistas de estos grandes jugadores y luego ellos cumplieron las profecías que les habían asignado. Generaciones anteriores a la mía, a la que pertenecen escritores como el uruguayo Eduardo Galeano, el español Manuel Vázquez Montalbán o el argentino Osvaldo Soriano, hicieron que el fútbol fuera entendido como una parte importante de la cultura popular y también fueron capaces de ver los elementos políticos, religiosos, ideológicos, eróticos que aparecen en el juego. Porque no solamente se trata de una actividad atlética, sino de algo que expresa muchas cosas de nuestra sociedad. A partir de estos autores de libros como Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano o Fútbol, una religión en busca de un Dios de Manuel Vázquez Montalbán, fue posible que estos elementos de la cultura popular entraran de manera crítica en el imaginario colectivo. Y digo de manera crítica porque no se trata solamente de celebrar el aspecto lúdico del juego y lo que tiene de poesía en movimiento, sino también se trata de analizar la forma en que se corrompe al ser el espectáculo más popular y exitoso del planeta, está sujeto a numerosas tensiones políticas, sociales y económicas. De modo que hoy en día la literatura
es una conciencia entusiasta, pero también crítica de lo que pasa en la cancha. ¡Que arranque el partido! Esta es la alineación de hoy. En la mesa, Alonso Arreola, músico, periodista y escritor. Un hombre que creció entre cuentos fantásticos y jazz. Aficionado al fútbol, que sabe que las mejores jugadas también necesitan buena narrativa. Laura García, lexicógrafa, traductora, conductora de La Dichosa Palabra y La Glosería. Una mujer que lleva más de 20 años estudiando el español que hablamos en México y que hoy juega de local en Plural TV. Desde la banca, Antonio Ortuño, escritor tapatío que mira el fútbol con la misma ironía que mira todo lo demás. Vamos al estudio y que se arme la reta. Pues quiero agradecer muchísimo a Alonso y a Laura por estar aquí, por acompañarnos. Perfecto, como entrando a la cancha. Hoy vamos a platicar pues del lenguaje de la palabra y el balón, que tiene, bueno, muchas derivaciones, empezando porque tal vez tú nos quieras platicar algunas expresiones que utilizamos que vienen del fútbol. Hola Sofía, hola Alonso, qué gusto estar aquí con este futbolín. Yo le digo futbolín, no sé cómo se diga, pero para mí es un futbolito. Metegol. Y efectivamente yo creo que hay muchas palabras que se nos han colado en el lenguaje cotidiano y que nacieron en una cancha, como cambiar de camiseta, por ejemplo, cuando uno cambia de equipo. Ponerse la camiseta. Ponerse la camiseta cuando uno siente bien cuando los una colores. Empresa te exige que trabajes más horas Totalmente. Y te dice ponte la camiseta. Y evidentemente uno siente que se ha puesto la camiseta cuando está defendiendo algo, una causa, un valor común, y eso nació en la cancha, evidentemente, colgar los tenis, estar fuera de juego, meterle un gol a alguien. Oye, lo de Villamelón. El Villamelón. Es que igual es una tontería, igual viene de otro lado, pero como que se usa mucho en el fútbol y de allí rebotó, ¿no? Yo creo que sí, que cuando eres un Villamelón es alguien que está opinando sin saber y entonces que no tienes un equipo, por ejemplo, real, ¿no? Que te cambias fácilmente. Bueno, es que sí hay esa mucho es otra de las eso. excepciones, ¿eh? Es cierto, Qué eres un Villamelón. qué mal cambiar de camiseta, qué mal ser un Villamelón. Bueno, está muy mal. Eso dice mucho de la gente cuando cambia de así de Yo equipo. creo que hay que ser muy coherente con los principios de uno y mantenerse de acuerdo. Y yo creo que el lenguaje refleja muchas cosas que pasan en la cancha, porque en la cancha uno piensa que son 22 personas pegándole a un balón, y yo creo que hay mucho de antropología, de sociabilidad y de estudio de lo que somos los seres humanos a partir de lo que pasa, no solamente en la cancha, sino sobre todo en la grada. Claro. Cómo uno reacciona, cómo uno expresa, cómo uno va a la cancha a desinhibirse, a desahogarse, a ser una persona que a lo mejor en determinados otros momentos no se permite ser. Y yo creo que uno piensa que nada más es pegarle un balón, y el fútbol tiene mucho de naturaleza humana, y en el lenguaje está reflejado todo eso, ¿no? Creo que hay muchas expresiones, y eso es lo que hay que rescatar un poco del fútbol y del lenguaje, y es cómo la incidencia de un deporte, creo que mucho más que cualquier otro, y cómo muchas de esas expresiones tienen que ver con la historia de la evolución del fútbol. ¿Por qué marcas un gol y no anotas o no cuentas un gol? Marcar es porque se hacía una marca tal cual en los postes de la portería, y se hacía una marca. No sé cómo luego lo volvían a hacer. Estoy pensando en algo también. Además de ciertas cosas que son típicamente futbolísticas, también hay locutores, narradores que sembraron dichos, palabras, cosas. Ahorita me quedé pensando en el famoso avance en retroceso, o en la hizo chiquita. Del tititito, ¿no? Que es tan famosa que todo el mundo nombra. Esto es así. Y cómo las marcas de los comentaristas también quedan justo en el vocabulario, y como uno lo replica, porque ya todo el mundo sabe. Bueno, la cruzazuleaste, ¿qué onda con eso? ¿Sí? Que ahora no están cruzazuleando, hay que decirlo. Bueno, no lo están, pero digamos que el término se ha quedado porque históricamente ha habido un recuento, ¿no? Tuvimos esos grandes cronistas, ¿no? Pero ¿creen que ahora ha habido tal vez una decadencia, ya que pues la tele tiene mucho más protagonismo? Antes estaba todavía el radio.
Híjole, sí es complejo. Que cayó ahí la imaginación. Mira, yo no me siento el mayor especialista al respecto, pero la verdad es que sí extraño de pronto a los que escuchaba yo cuando era niño. Había un apasionamiento, pero sí un compromiso, una preocupación con la palabra, digamos, un poco mayor. Me acordé ahorita de Fernando Lázaro Carreter. Tiene un libro que se llama El dardo de la palabra, en donde justo le dedica todo un capítulo a los comentaristas, a los narradores de fútbol y a esta involución. Claro, en los tiempos en el que lo escribió, recuerdo que es como en los 90s o no sé qué. Es que es una exigencia al sinónimo, es una alegoría al sinónimo, porque no puedes estar 90 minutos diciendo balón. Claro. Tienes que buscar esférico, o solo pelota. describiendo. Pero a la vez, más allá del sinónimo, hay figuras poéticas o retóricas a las que no recurren, ¿no? Y entonces es solamente sustitución de palabras, pero también se vuelve cansado después de un rato, Yo voy a ¿no? hacer ahí un voto a favor de Marion Reimers, que es muy criticada ¿Sabía por que ibas su... a mencionar eso? Sí, porque interesante. hay que mencionarla, porque yo creo que Marion Reimers lo que hizo fue adoptar y aportar un estilo diferente de narrativa. Te puede gustar o no, pero ella tiene un estilo que le mete muchas analogías, muchas metáforas. Y que sabe muchísimo. Y que sabe muchísimo, pero le mete mucha reflexión, o sea, exige. Sí. No es una narración complaciente fácil, con el, digamos, el telespectador. Hace alusiones, hace referencias y uno tiene que estar preparado. Y a la gente le choca un poco eso porque pues piensa como que le están poniendo a prueba y le están haciendo un examen. A mí me parece que te guste o no, porque es muy válido que no te guste o no, yo creo que lo que está aportando es un estilo y eso se agradece porque eso es lo que le falta mucho a la narrativa, que haya un estilo que sin oír la voz tú sepas de quién está hecha. Y eso me parece que, fíjate, comparándolo con la literatura, que la literatura tiene otra manera de narrar un mismo partido de fútbol, el narrador tiene que estar contando lo que pasa y lo tiene que estar contando desde la radio, para el que no está viendo, añadiendo como cosas de emoción y de lo que uno siente, de lo que se está experimentando en la agarrada para contagiar al que lo está haciendo en casa y también para el que lo está viendo y lo está narrando. Yo últimamente he estado viendo como partidos sin narración y no es lo mismo. No, se pierde la emoción. Aunque lo odies, pero necesitas ver ese grito, esa pasión. Se está acercando el balón a la portería, entonces sube el tono, sube la intensidad. Claro. Y entonces uno ya le presta, puedes estar haciendo como otras cosas en la casa y de repente te asomas porque el narrador te está haciendo asomarte a la televisión. Debo decir dos cosas rápido. Uno todavía que tiene que ver con Marion Reimers. A ver. Pongo la pelota en la cancha, chicas. Y es que también con ella pasa algo importante que tiene que ver con que sufre ataques también por ser mujer. Y entonces ella reacciona de pronto para algunos sobredimensionadamente, pero se pone interesante. Lo menciono no para desarrollar eso, sino para decir y señalar una vez más pues, la relevancia insoslayable que tiene el juego. Bueno, que tiene el juego como pero es porque fenómeno. No estamos acostumbrados a oír una voz aguda a la hora de narrar. Sí, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Que ella rompió ahí como pero está nadie. Majo González, está Geo González, que son maravillosas narradoras y comentaristas y que lo hacen de una manera que yo, por ejemplo, como mujer, agradezco que haya como esa diferencia de voces, ¿no? No porque los hombres lo hagan mal, ni muchísimo menos, sino porque tiene que haber esa variedad que es el reflejo de la sociedad. Claro. Si tú estás viendo mujeres en la cancha, si tú estás viendo mujeres... Yo cuando empecé a ir al estadio y a la grada, se veía mal que nosotras dijéramos groserías en la grada, porque era como de... No, a ver, se veía mal que estuvieran. Bueno, a ver. Incluso, o sea, a mí ya no me tocó tanto eso. Yo cuando estuve... Hoy sigue ocurriendo en muchos lados. Justo estábamos comentando en un programa anterior que en el 2018 todavía no podían entrar. A partir del 2018 en Arabia Saudita, es lo que te iba a contar. Las mujeres no podían entrar. Yo he estado en lugares, yo siempre procuro ir a un estadio de fútbol a donde voy. Y he estado en lugares donde hoy por hoy es de no, todavía no vienen. O sea, a veces no es que esté explícitamente prohibido, pero... Y eso es mucho de peleas en la grada. Está mal visto que lo diga una mujer y es como, yo vengo aquí a desahogarme igual que tú. Claro, y yo también tengo las mismas necesidades de repente convertirme en otra persona aquí. Durante 90 minutos yo he sido la más lepera en la grada.
porque me gusta y porque me desahoga y eso no me hace ni mejor ni peor persona. Y ahora ya como que se va un poco haciendo más normalizado, más visible, más normal. Pero todavía cuesta que una comentarista te diga las mismas cosas que te decía antes un hombre que una mujer. Y ahí vamos, o sea, estamos yendo, pero esa narrativa yo agradezco que haya propuestas, que no se vayan como al lugar común, a lo trillado, sino que alguien tenga un estilo, porque justo si no se homogeniza y eso pierde un poquito la riqueza del lenguaje y del estilo, si no te daría igual. Yo muchas veces escucho las narraciones en radio, porque en radio te cuentan mucho más porque no estás viéndolo. Claro, entonces tienen que ser más descriptivos. Sí, mira, antiguamente lo que se hacía es que en los periódicos se ponía una tabla así, se dividía el campo como en cuadrículas y entonces te lo vendían los domingos para que tú al escuchar el partido tú supieras como de dónde iba la pelota, claro. en el 4, en el 3, en el 17, para saber más o menos cómo hacen ahora los invidentes, ¿no? Que se les ponen como una tabla para que y les va moviendo la mano por dónde va, como para que tú sepas dónde está la emoción, aunque lo estés escuchando, porque se escucha. Claro. Los cánticos. Claro. Es que el vocabulario tiene un papel importantísimo en cómo se vive la pasión del fútbol. Hablando de eso, ¿sabes qué? Sí me ha tocado, ahorita me hiciste pensar, y sí está muy raro. A ver. Es medio anticlimático. Por cuestiones de derechos y de patrocinadores, etcétera, a mí me tocó estar en Argentina en partidos importantes, pero la transmisión era una cosa loquísima. Estaba solo la cámara sobre las gradas. Ajá. Y todo el tiempo sobre las gradas. Y entonces la narración era una cosa extrañísima, porque los tipos no eran exactamente cronistas de radio. Claro. Y entonces asumían como que estabas viendo, pero no estás viendo. Una cosa verdaderamente loca. Eso ahora sí y eso nos lleva otra vez a esa cosa mercantil medio. En YouTube ahora se pueden ver todos los partidos de todas las ligas narrados sin ver el partido. Sí, y hay un creo fenómeno. que los argentinos son de los mejores que hay narrando. Hay un fenómeno que ha crecido por la privatización de todas estas plataformas y los derechos que hay, que en realidad no puedes ver el partido, pero puedes medio seguir la narración en vivo. Bueno, vamos a tener que hacer un corte. Bueno, se pone muy buena la plática, pero ahorita regresamos, vamos a un pausa de medio agua. tiempo. Y si quieren, mientras echan, Sí, vamos. ¿no? Porque échale. no me acuerdo. Venga, venga. Sí. Otro. Salvada ahí. Una gran salvada. Esa es mía. Mi nombre es Antonio Ortuño, soy escritor y vivo en la ciudad de Guadalajara. Yo quería dirigir películas, quería ser rockstar, quería jugar fútbol y me quedé con la escritura, desde luego con mucho apasionamiento, pero en parte por descarte, porque la escritura se me dio. La crónica de la Chiva pródiga que escribí en el libro Tiro Libre de la UNAM, pues hace un recuento de mi pequeña colección de artículos futbolísticos en la infancia, entre ellas una pequeña figurita de una chiva, ¿no? Yo era un niño, mi hermano un adolescente, pues la habitación era un desastre. Y en una ocasión que nos fuimos de vacaciones, pero mi hermano se quedó en la ciudad, mi madre le hizo mucho énfasis en que tenía que limpiar el cuarto. Cuando regresamos descubrí que la interpretación de mi hermano de dejar limpio aquello pues había sido tirar a la basura toda mi colección. Y para mí, bueno, pues fue como la ruptura del mundo infantil de la devoción al fútbol. Y entre 35 y 40 años después, un día caminando cerca de mi casa en un pequeño tianguis, pues me encontré una chiva que a mí me pareció muy similar, igual de vieja, desteñida, etc. Y al revisarla, pero además la estaban vendiendo en 10 pesos, me encontré con que tenía mi marca en la base. Yo le había intentado escribir mi nombre a la chiva y solo había podido escribir la letra A. Y ahí estaba la letra A que yo tallé con una llave. Y de alguna manera, pues la chiva, quién sabe qué haya hecho durante esos 35 años. A mí me pasó toda mi vida en medio y pues nos volvimos a encontrar.
El fútbol forma parte de la vida de millones de personas y que extirparlo del panorama intelectual a algo que forma parte de la experiencia de lo cotidiano, de la experiencia humana en el día a día, pues por prejuicios me parece absurdo. A ver, yo creo que en México existe, como te digo, esos ejemplos de tradición de gente a la que le ha interesado escribir sobre fútbol y que lo hace muy bien. Está el ejemplo de Juan Villoro. Pues desde joven hace crónicas relacionadas con el mundo del fútbol, y creo que a quienes nos gusta el fútbol y nos gusta la literatura, pues Villoro es un buen ejemplo de que se puede escribir desde la literatura sobre fútbol y de manera inteligente, ¿no? A mí me gustaría leer una novela mexicana sobre el mundo del fútbol que me divirtiera y que me pareciera que aprovecha ese mundillo, esa atmósfera, esa tradición. Entonces, yo creo que sencillamente hay que quitarle esa aura como de tema indeseable de que le cuelgan algunos o de tema excesivamente importante que le cuelgan otros, y pues justipreciarlo. Es un tema que forma parte de la cotidianidad, y como él deberíamos poder escribir con naturalidad sobre fútbol. Y creo que como escritor, como creador, como alguien que piense sencillamente en la realidad, entender ese peso que tiene en la vida de millones de personas y por qué les importa a esas personas, pues con inteligencia y con lucidez, y también a veces con humor. Perfecto, bueno, ya estamos de regreso. El VAR. Es verdad. Vamos a tener que llamar a las árbitras que acaban de estar en otro programa que vengan a poner orden, sí, porque por se favor. puso rudo. Se puso rudo, yo tengo algunos comentarios. Fíjate, Sofía, ¿cómo se cuentan las cosas? Un cronista te las cuenta de determinada manera, un poeta te las va a contar de otra manera. El equipo ganador la contará. Siempre hay una narrativa que es capaz de contarte una misma jugada. O sea, lo que el silencio, por ejemplo, en televisión es un pánico, eso el escritor lo aprovecha para contar lo que está pasando, para reflexionar, para tomarse un respiro. Y creo que lo que muchos ven como nada más sudor y violencia y una cosa muy salvaje, alguien que es capaz de verlo con unos ojos mucho más sensibles y de ver como toda la poética que hay alrededor, una misma jugada se puede convertir en un relato fantástico. Tengo que decir algo porque ahora sí que pusiste la pelota y voy a tratar de meter el gol. Ya, mamá, pásala. Gracias a nuestra queridísima llamada y fallecida recientemente Mónica Maristain, una vez me invitó a comer con Jorge Valdano. Y ahí estábamos, y yo estaba emocionadísimo, obviamente. Pero fíjate cuánto tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo al principio, pues una persona propia, silenciosa, al poco rato tuve que inevitablemente ser quien soy, y entonces ya con dos, tres copas le dije, Jorge, por favor, o sea, hablemos de situaciones, cosas. Le digo, el gol de Maradona, por favor, cuéntamelo tú. Momento. Claro, pero además es la visión de él. Claro, el gol del siglo. Pero lo que es increíble es que desde luego Maradona habló de ese gol muchas veces durante años. Pero la visión de él es la misma jugada, pero son dos individuos que la van viviendo en paralelo. Entonces, contada por Jorge y cómo va pensando la jugada, y a ver, obviamente años después, y sobre todo con la perspectiva de un narrador, de un tipo que sabe escribir. Es que Valdano, ¿no? exacto, Ya no reflexionado. es un jugador. Por eso común. esa rara avis, pues es increíble. Porque más te lo narra en primera persona. Todos estamos como pendientes de lo que pasa ahí, pero que te lo cuente alguien que está en la Exacto. cancha, que normalmente Y no bien tiene contado. mucha facilidad de palabras. Eso Es decir, es, y bien contado. se agradece mucho a alguien que es capaz de ver lo que hay más allá del sujeto verbo predicado, ¿no? Claro. Y entonces como que te convierte todo en una metáfora, todo en la reflexión alrededor de un simple acto, y cómo algo que se convierte en una jugada que todos hemos visto, se convierte en palabras, en expresiones, en un libro que todos podemos mencionar y hacer referencia porque tenemos ubicado. Bueno, Valdano, por el supuesto, tipo, es maravilloso sí, en no, eso. Y el tipo va pensando, ya me la va a pasar. Claro. Pero de lo que va siendo consciente es de que no se la debe pasar. De que en cada momento, él lo que dice es que Maradona lo volteaba a ver de reojo una y otra vez, y que siempre tomaba la mejor decisión Pero te en imaginas fracciones de si segundo, que hiciera- era seguir. Entonces, claro. él que estaba libre, nunca se lo tomó a mal.
Y entonces Pero lo poner ve y en dice, sí, palabras lo testigo de que un pensaban prodigio. los dos sería fantástico, ¿no? Como de lo que yo estaba pensando mientras no me la pasabas y lo que yo estaba pensando mientras decidía no pasártela. O sea, si alguien pudiera como Poner reproducir los pensamientos. exacto, ¿no? convertir en bocadillos, en globos Sí. de diálogos, Sí. lo que va pensando cada jugador. Ahí tienes sería- una buena idea para un libro, ¿eh? Pero sería como un superpoder, porque Sí. yo siento que Son fracciones de segundo para a empezar. veces no piensan tanto, es una cosa como muy ensayada, O muy entrenada instintiva, y tal. ¿no? Como de- Pero también hay mucha coreografía. Yo acabo de ver un espectáculo que tiene que ver con todo el arte que hay dentro de una cosa tan salvaje y tan básica como es un partido de fútbol. Y hay coreografía. Uno se tiene que meter en un ritmo, se tiene que meter en una cadencia, se tiene que meter Bueno, en un tienes baile. que entender los movimientos de tu compañero. Es Si no, no hay básicamente manera. tienes que Ese estar a la par. entendimiento Pero hay que decir no algo. verbal es una comunicación. Absolutamente cierto y se practican las jugadas de pizarrón, lo sabemos, ¿no? Y hay mucho entrenamiento para que el equipo trabaje como una relojería. Pero es verdad que el fútbol tiene algo mágico y caótico en donde las individualidades dentro de la colectividad son imprescindibles para el genio, incluso del equipo. Es decir, si pensamos en el tenis, que nos gusta también mucho, o en el box, estás hablando de individuos que practican a muerte una repetición de movimientos para que de pronto sean absolutamente Es más individual. espontáneos. Exacto. Pero solo Eso es a lo para que el voy. genio que lo logra. Pero eso es a lo que voy, que en el fútbol, aunque lo practiques Ok. mucho, el caos colectivo genera siempre una nueva posición, una nueva situación. Y eso Y es increíble. jugadas inverosímiles que no sabes ni cómo Exacto. han salido y de repente jugadas muy ensayadas que no terminan en gol y dices Exacto. por qué no están funcionando y cosas muy atropelladas, si las quieres ver así, como pues, perdón, voy a balconear a Chicharito, pero Chicharito es famoso también por Súper hacer estos atropellado. goles de Feos. le diste así con la cadera y no sé ni cómo, pero fue gol y cuenta. Pero el arte de Chicharito consiste En estar. en colocarse y en... Me apareció un balón, no me apareció de la nada, me supe colocar donde yo pensé y a veces funciona. Entonces, Claro. esas cosas que parecen como medio de carambola, en realidad se prestan mucho a esta poética, a esta gesta, a esta narrativa heroica. Bueno, y Aunque ahí yo tienes prefiero la el- épica, ya en esos términos, de individuos como Zinedine Zidane. Claro. Es que son Es que hay- estilos, pero hay una son elegancia géneros diferente. literarios. Claro, pero y también Pues- ahí es, por ejemplo, con Chicharito, que tiene todas estas polémicas, regresando a la palabra, por lo que ha dicho fuera de la cancha. Ah, ¿no? bueno, es cierto. Entonces ahí tenemos un conflicto Es que brutal. no dejan de ser referentes. ¿no? No dejan de ser Brutal. referentes, aunque no quieran. Ellos se convierten en personajes públicos y los personajes eso nos públicos habla- siempre tienen atención. Pero me son encanta lo que ejemplos. acaba de decir Sofía, porque en serio, su manera de jugar también es reflejo de eso. Claro, atropellado. Así es. Perdón, Chicharito, si nos estás viendo, pero porque es como de quién te está asesorando, quién te está entrenando, quién te está. Él va un poco por libre, es como de me da igual, yo voy a Pero decir lo que ¿qué quiero. tanto realmente es eso? ¿O qué tanto es que está buscando atención a través del escándalo? No creo Ya que no tenga lo sé, tanto- a mí me parece yo que... tampoco estoy, no estoy muy seguro de eso. Me parece más Uy, una. es que a mí me Yo parece creo tan que parece más una burrada. Me parece tan primitivo lo que dice. Por eso me parece más una burrada. Bueno, pero o sea, tú no has lo escuchado podría- a muchos futbolistas que digan realmente un... No, muy pocos en realidad tienen incluso la Y habilidad ahora de... cada vez y la- más, porque ahora Sí. se les entrena un poco, se les asesora en la declaración periodística después de un partido. Si te fijas, todos dicen lo mismo, todos se meten en un aspecto como muy neutro, donde no se meten Bueno, en justo eso problemas, nos donde no lleva había... al tema que es el fútbol y la política, ¿no? Y la voluntad, ¿no? Individual del futbolista de tener una posición política. ¿O no? Hay Mira, yo creo como que tampoco mucha- les corresponde, porque ellos nada más juegan fútbol, pero como referentes Pero si y lo como dices percepción así, a es público, como pues, los pintores nada más pintan, los poetas nada más escriben, o sea, pero tiene todo- una relevancia, es decir, sus palabras tienen eco. Entonces no es lo Y por mismo eso que mismo, Lamine Yamal tenga una bandera de de Palestina Palestina en las celebraciones. Y que Messi esté saludando a Trump. Exactamente, o sea, no y es lo que, mismo. Y que Cristiano Ronaldo vaya a ahí la sí, Casa Blanca. ahí sí yo debo a decir saludar un a Trump. poco A ver. en línea con lo que dice Sofía, que justamente yo que me dedico a la música, ahí se ve mucho también. Esta falta de compromiso por miedo a perder cierre. fanaticadas, seguidores, por causar una animadversión. Y a mí me parece que hay momentos en la historia Que humana requieren valor. que requieren más que ponerte en un plan panfletario y tomar una bandera, simplemente poder desde un lugar humanista expresar ciertas cosas con ese tipo de entrenamiento.
muchas veces el famoso media coaching y toda esta cosa que les hacen a los futbolistas tiene que ver más con cómo hablan que con lo que dicen. Porque entonces pero les está escuchando mucha gente. Yo sé, pero tendrían que ayudar. No, yo estoy de acuerdo en que lo que dicen importa. O sea, Sí, A ver, sí. tenemos el gran ejemplo de Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa hace, no sé, un año, tal vez un poco más, no recuerdo la fecha. Está hablando, tiene una Coca-Cola enfrente y la quita. Es una conciencia, Ese ¿no? acto mínimo de decir, denme agua, no voy a tomar Coca-Cola, hizo que Coca-Cola perdiera como $1,000 millones. Yo le aplaudí, Y es un- por supuesto, porque creo que Claro, pero ¿cómo está aplaudir? asociándose. ¿Cómo aplaudir No sabemos esa las intenciones honestidad? ni los No, intereses. y tal vez no lo hizo él, O sea, podríamos pensar que tenía otro patrocinador, lo que tú quieras. Pero Perdón. pensar que luego fue a la Casa Blanca a saludar a Trump, ¿no? Y agradecerle. O y que está ser jugando en feliz. Arabia Saudita. Sí, por ejemplo. que Con está los jugando en Arabia jeques, Saudita. es como... Claro, entonces ahí obviamente yo creo que si tú eres Messi, ganabas 700 millones de euros en el Barcelona y hay miles de niños que traen tu camiseta escrita detrás, pues un mínimo de compromiso mínimo. Saber sí que creo, les debes sí algo a debería. esa Yo sí creo gente. totalmente, No, y les totalmente. debes algo a esos niños porque esos niños son los que te hacen a ti ganar ese dineral que estás ganando y ser la persona que eres hoy en día. Entonces, mínimo, tener en cuenta que tú estás dando un Además, cierto Laura, ejemplo. que hay una serie de mensajes y de compromisos Por supuesto. con la humanidad, con la niñez, con la salud, con la educación, que le van a venir bien a todo el mundo. El Lo que, pasa el es que maneja borracho, por eso, el que exacto. dice cosas malas, el que da una Entonces, patada. ese es el entrenamiento que de pronto les falta, ¿no? O sea, no solamente es habla bien, sino hay toda esta colección de mensajes en los que tal vez crees que puedes abordar, ¿no? O el racismo, sin ir por muy ejemplo. lejos. O sea, Claro. el decir a alguien en una cancha donde sabes que te están viendo 27 cámaras y que te leen los labios, Exacto. que digas insultos racistas, es como, entonces todo se vale. Entonces, si tú lo dices y eres mi ídolo, yo lo puedo decir porque que te quiero imitar. Claro, hay Claro una que responsabilidad mínima. totalmente. Porque eres una persona pública Claro, que vive claro. de las personas que te están comprando las playeras y que hacen que tus contratos tengan todos los ceros que tienen. Y una vez más, lo platicábamos hace rato fuera de cámaras, cómo hay partidos, y además históricos. Uy, se han hecho hasta películas sobre ellos, la de Silvestre Stallone. Los ejemplos sobran de cómo insoslayablemente hay una carga política, ¿no? Ujú. Y hay que asumirla desde distintos A ver, los boicots, vistos, ¿no? Claro. las dictaduras que han hecho ganar la también. Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? claro. De cómo se han metido. No me quiero meter en eso, pero cómo al Real Madrid le dicen que es el equipo franquista y en realidad es porque Franco usó al equipo para hacerse propaganda en Europa. Y entonces, claro, que cuando tú ves que hay millones de personas que siguen una pasión, tú dices, pues yo quiero que todas estas personas me apoyen a mí, me voy a poner del lado de ellos. Pero también ahora es muy complicado porque parece que tienes que decir a qué equipo le vas para que caigas bien o caigas mal. Entonces, esta cultura de la cancelación que tenemos ahora mismo de, pues como no me gusta lo que opinas o no me gusta a quién le vas o no me gusta a quién apoyas. Por eso justo creo lo que estábamos comentando hace un momento, que son personas como ellos los que deberían cambiar esa cultura. Pero de pronto se adscriben demasiado a En esas cosas costumbres. básicas, es genocidio, Eso, no se acepta, exacto. punto. Por eso digo una colección de O sea, ideas no que... estás diciendo si eres derechas o izquierdas, que eso puede tener O sus si pros y sus tomas contras. Coca-Cola o Pepsi, o sea, son Exacto, puntos eso no clave, tiene- Pero sí hay son cosas que, puntos por clave. favor, Que no tiene muchachos. consecuencias Oigan, graves, pero Se pone muy buena muy la buena. charla, pero... Estamos llegando al minuto Pero, este, pero dos 91. cosas, Ya estamos en dos tiempo cosas. extra. Me vas ganando 5-3 Sí. y que vive el Barcelona, entonces ¿qué onda? Estamos en tiempo extra, nos tenemos que ir, pero se pueden echar mientras nos despedimos otro. Venga. Y mientras tanto, mientras ustedes echan el desempate, nos vamos con Adolfo Ramírez y su rebambaramba. Adolfo Ramírez, toma 1. ¿Pero qué significa ser Un mexicano? lienzo de 90 minutos donde un jugador o una jugadora Arriba, escribe. Juan Rulfo. ¡Qué delantero! Nuestra portera sería la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. La resistencia de las lenguas ha sido digna de hazañas. En otros negocios. La cancha es un rectángulo verde como una página en blanco. Un lienzo de 90 minutos donde cada jugador o jugadora escribe con los pies su obra cumbre.
Hay goleadores clásicos, hay plumas inolvidables, hay quienes comen banca y quienes marcan un antes y un después. Y como en cualquier antología, armar un 11 titular de la selección mexicana de poetas es siempre un acto de injusticia. Inevitablemente alguien sobra o falta alguno. Pero aquí, en esta turbia y hermosa necesidad de elegir, voy a armar una propuesta de atrás para adelante. Nuestra portera es la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Calza los guantes de Lev Yashin o de Lope de Vega. La prócer se planta en la cabaña con exactitud, con inteligencia, con una técnica que desafía a todo el siglo de oro. En la defensa central, 2 murallas. Don Alfonso Reyes, que ha jugado en todas las posiciones. Ensayo, crónica, poesía, filosofía, un todoterreno al que desde niño lo persigue el sol de Monterrey. A su lado, Rubén Bonifaz Nuño, tan duro como el granito, pero tan flexible como el ala de una mariposa. Un 8 pulmones, central clásico, no falla un pase. En las laterales la palabra se desborda. Efraín Huerta sube por la banda con irreverencia. Arrojado, de su botín zurdo solo pueden salir pases letales. Por la izquierda, Rosario Castellanos. Defiende con ímpetu y ataca con furia. No le tiembla la pierna para cobrar un penal. En el medio, Jaime Sabines, centrocampista que va al choque y sale con la pelota limpia. A su vera, Carlos Pellicer nunca pierde un balón, trae romance con la esférica, torea, reparte juego, da el último pase y Abigail Bojorquez, poeta de poderosa y macha poesía, es volante, dulce filigrana, tiene para todos, pivotea, asiste, sus tantos son para recordarse en marco de oro. Arriba, Juan Rulfo. Qué delantero, un solitario de pocos goles, pero todos al ángulo, todos de campeonato, marcados en momentos importantes, leyenda. A su lado, José Emilio Pacheco, siempre está donde duele, se anticipa, define con la siniestra, juega sin balón, es el Cid campeador, sigue ganando batallas aún después de muerto. En la banca, 2 fichajes de lujo. Octavio Paz, elegante, técnico, famoso en toda Europa, el que tendría un lugar en el panteón griego si los dioses leyeran Piedra del Sol. Y Pita Amor, una de esas guardaballas que ya no hay. Esa es mi alineación. 11 alfiles que sudarían la casaca nacional, pero ahora la palabra es tuya. ¿Cuál es tu 11 titular? Gracias, Sofía, por gracias a ustedes. Nos hubiera gustado seguir extendiéndonos en la charla. Estaba muy buena, pero bueno, ya nos acabó el tiempo. Mil gracias por acompañarnos. Plural TV, gracias. A ustedes, Este qué bonito maravilloso. set. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Yo soy Sofía González Rivas y que se arme la reta.